Buenas noches, o tardes, o días, no sé, según el momento en que veáis este vídeo. Bueno, es el vídeo para trabajar las actividades, las soluciones. Vamos a ver las soluciones, que hay conclusiones interesantes. La única actividad que tenéis que hacer relacionada con este vídeo es decirme los nombres de 5 personas que van a aparecer en este vídeo con su correspondiente número, ¿vale? Me lo mandáis como comentario, como mensaje, como correo electrónico, como veáis, y yo os valoro eso. Bueno, hoy nuevo escenario, esta es la cocina de mi casa, que me tiene ocupada la habitación de trabajo, entonces aquí estamos. Página 253, estas eran las actividades que teníais que hacer, la 1, la 3, la 9, la 5, la 6, la 9, la 14 y la 15. Bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Porque ya algunos me lo habéis enviado. Aquí tengo las actividades. Agradezco a Carla, a Paula y a Antonio porque las he utilizado como base. No son iguales, pero las he utilizado como base. Bueno, entonces, el primer ejercicio, que es el de los mapas de Europa, aquí tenéis los dos mapas. ¿Qué cambia y qué no cambia? Es muy sencillo. Hay una mayor influencia de los países que están bajo la influencia del totalitarismo, sea fascismo o sea nazismo, o incluso pues el franquismo en España, o las dictaduras en Yugoslavia, en diferentes países. Entonces, ¿qué influencia tuvo la Gran Guerra en la crisis del 29? Pues muchísima influencia. La Gran Guerra va a determinar que determinados países como Alemania se sienta ultrajada y humillada, o que Italia sienta insatisfechas sus demandas territoriales. Estos son lo que tenemos en esta parte de aquí. Vale. El número 3, que es la génesis del Estado de Irlanda. Esto lo puse porque algunos de vosotros habéis estado allí y, bueno, ya sabéis un poquito de la historia, pero para que profundizáramos esta parte, ¿no? Irlanda se separa del Reino Unido en 1922, aunque durante la Primera Guerra Mundial pues ya tuvo movimientos pro-independentistas. ¿Qué pasa? Que toda la República de Irlanda, la isla de Irlanda, no es ahora mismo Irlanda, sino que hay una parte, la zona norte, que es la República de Irlanda del Norte, Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. ¿Por qué? Porque su parlamento, cuando Irlanda se declara independiente en 1922, pues un día más tarde Irlanda del Norte, el parlamento de Irlanda del Norte decide continuar dentro de Gran Bretaña. ¿Por qué? Pues sobre todo porque hay una gran concentración allí de población protestante, de antiguos inmigrantes escoceses que fueron allí, y entonces ellos pues también tienen derecho a votar, y así lo tienen. De hecho, sufrieron durante muchos años el terrorismo del Ulster, luchas entre unos y otros, etc. Recuerdo, por ejemplo, la canción de U2, si os gusta, si os suena, la de Bloody Sunday, que habla de un momento en el que, bueno, murió un domingo sangriento allí en Irlanda del Norte. Bueno, rivalidad, etcétera, su problema con el Brexit. Bueno, las definiciones que tenéis ahí, pues bueno, pues como son definiciones, las habéis buscado donde las habéis buscado, y aquí están algunas de ellas. Esto lo subiré más allá. Primer alumna, África López, número 12, ¿vale? Seguimos. Bueno, aquí tenemos características del pensamiento fascista. Están en el PowerPoint, en el primero, en el de democracia y totalitarismos, pero bueno, aquí están las características: hipernacionalismo, culto al líder, adoctrinamientos, sindicatos prohibidos, exaltación de los valores del ejército, racismo. Aquí los tenéis, una lista de 12 que están también en el PowerPoint. La propaganda, el ejercicio número 9. ¿Qué papel desempeña la propaganda? Pues es fundamental para extender las ideas del fascismo y del nazismo. Se hace un uso masivo de lo que se conoce como los mass media, los medios de masas, que son la radio, la televisión, los carteles. La televisión todavía no, pero bueno, aunque empezaba por aquí, el cine es fundamental en la propaganda de los nazis o del fascismo italiano. Aquí tenéis algunos carteles que presentan siempre a Hitler y a Mussolini como estupendos y maravillosos, que cuidan del pueblo, etcétera. Y luego son carteles muy visuales que te tocan un poquito la fibra sensible, etcétera. Bueno, seguimos. Propaganda, régimen nazi, símbolos, ya se lo tenemos. Joseph Goebbels, que fue el ministro de la propaganda en la Alemania nazi y fue fundamental, un tío
bueno, hay que decirlo, era bastante inteligente, hacía bien lo que hacía, que era la propaganda, lo hacía muy bien. Y luego Leni Riefenstahl, que fue una directora de cine que era la favorita de Hitler, que hacía películas pues para exaltar la figura del nazismo. Vale. El 14. El nazismo contra los judíos. Bueno, pues esto hay que hacer una relación que empieza con la escritura del Mein Kampf por parte de Hitler y está en el PowerPoint en diferentes fases. Va de menos a más, desde al principio solo discriminación y boicots, luego ya el retiro de la nacionalidad, las leyes de Nuremberg, para luego más adelante pues ya ir al ataque directo entre el 38 y el 39, ocurre la noche de los cristales rotos, en que van a los negocios judíos y le rompen las cosas, etc. Luego ya el confinamiento, vaya palabra, en los guetos, en los barrios judíos que meten pues, a un montón de gente en barrios muy pequeños que están ahí hacinados y todos súper juntos, para luego dar salida a lo que se llama la solución final, donde van a asesinar, matar hasta 6 millones de judíos. Rubén Tomás, número 32. Seguimos. Vale, este es el eje cronológico que incluye Marcha sobre Roma. Bueno, aquí lo tenéis organizado. Esto gracias a, no sé si recuerdo, Carla o Paula, aquí me lo ha hecho así. Pues aquí lo tenemos. Vale. Los textos. Estos textos de la página 256, que eran súper interesantes para conocer la ideología antisemita del nazismo y lo que es el concepto del Estado por parte de Mussolini. Aquí tenéis el comentario del texto, echarle un vistazo, pero bueno, esto, bueno, Mi lucha, que es el texto de Adolf Hitler, histórico literario, bueno, eso no me importa. Pero luego, desde el análisis del texto, habréis hecho el análisis el que os haya salido, mejor o peor, casi siempre os sale bastante bien, pero este texto que me llama la atención lo que considera Hitler a los judíos, que es peso muerto, que se refiere que es como una lacra, un lastre, un peso que tiene la sociedad y que se tiene que desprender de él. Hasta ese punto llega ese racismo que tiene Hitler, que lo tacha de peso muerto y que dice que como gobierna en el mundo esto se va a acabar, ¿no? Este es un poquito la consigna siempre del nazismo, del fascismo, que la culpa de los problemas que tiene la sociedad son de ellos. Esto ya os comenté que es una de las características de los movimientos fascistas y del nazismo mismo, que cuando ocurre algo bueno, yo lo he hecho muy bien. Cuando ocurre algo malo, es que los judíos han hecho que, es que los gitanos han hecho que, es que los... Bueno, esto es así. El comentario histórico, acontecimientos anteriores, tenéis que hablar un poquito del surgimiento del Partido Nacional Socialista, el hecho en sí es la escritura del Mein Kampf, del libro de Hitler, después de que éste fuese encarcelado por el golpe de Estado que intentó, y luego ya las consecuencias pues de las ideas antisemitas, todas las conocemos, el Holocausto, lo que le pasó a los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, siguiente texto, que es el fascismo según Mussolini. En este texto es fundamental la palabra Estado. Estado, para Mussolini, lo es todo. Y el Estado italiano o el Estado fascista está por encima de los individuos, son más importantes, es más importante el Estado que los individuos. Las personas me dan igual, mientras exista un Estado, ¿no? Y esto es lo que habla en el texto, en el documento número 2, el fascismo según Mussolini, que es una parte, un extracto de una obra directamente escrita por Mussolini, el fascismo. Vale. Es de 1932, años posteriores al crash del 29. El crash del 29, con la crisis, va a reafirmar el fascismo en Italia. Bueno, y luego tiene históricos circunstanciales, etc. La concepción del Estado, la libertad individual tiene que dejar de existir, solo existe la libertad dentro del Estado. La voluntad del individuo debe dejar de existir, solo existe la voluntad del Estado que está por encima de las personas. Vaya tela. Bueno, reafirmarse incluso sobre la libertad de los individuos, a los que trata, y el Estado fascista, estas son las tres características del fascismo, que trata a los individuos como menores de edad,
que tienen que ser cuidados, pero a la vez tienen que ser adoctrinados, tienen que ser enseñados, pero en el sentido malo, ¿no? En el sentido de adoctrinar en el Estado fascista. Bueno, y luego aquí las definiciones, bueno, aquí lo tenéis, comentario histórico. Las consecuencias del fascismo son numerosas, puesto que el fascismo italiano va a servir como ejemplo para otros estados totalitarios en Europa, incluido el alemán, incluido el franquismo en España, incluido la dictadura en Portugal, etc. Y el texto, pues es importante. Vale. Cristina Lapuente, que me tiene que decir el número 6, Siri Dago, el número 20 y Alejandro Cuartero, el número 22. Y aquí terminamos, ¿vale? Solo eso es lo que tenéis que hacer, estas 5 personas. Nos vemos, hasta luego.